Tremendo especial, ¿verdad? Cantaron muy bien. Tan feos, pero cantaron muy bien, amén. Qué bendición, estoy jugando. Amén, qué bendición. Bueno, hermanos, estamos en el libro de Hechos, capítulo. Es bueno ver muchachos bien vestidos, bien peinaditos y cantándole al Señor, ¿verdad que sí? Una bendición ver eso. Hechos, capítulo 18, estamos estudiando la personalidad o las características de la iglesia primitiva, y estamos viendo los diferentes características que resaltan en estas preciosas historias. La verdad es que son milagros, pero lo que estamos haciendo nosotros es tratando de concentrarnos en medio de todos los milagros y todo lo que está pasando, las características de ellos, cómo ellos eran, cómo respondían, cómo reaccionaban, qué es lo que hacían ellos en medio de las dificultades y las pruebas, y por qué es que Dios los bendecía a ellos como los bendijo. Y este es algo que, si lo estudiamos bien a la luz o a la perspectiva esa, quizás Dios nos ayude a nosotros tener una meta o un camino, una dirección de qué tipo de iglesia debemos de ser nosotros, ¿verdad? La semana pasada vemos cómo es que Pablo llega en Corintio y estudiamos un poco sobre Corintio. No vamos a pasar tiempo otra vez en esa ciudad. Era una ciudad muy grande, metropolitana, y había mucho tráfico, mucho negocio, y había mucha inmoralidad. Era el seno de adoración de la diosa Diana, que era la diosa de fertilidad, y pues por supuesto eso implica que había mucha perversidad en ese lugar. De todas cosas había en esos días allí. Pablo llega a ese lugar no necesariamente queriendo llegar. Su meta era llegar a Macedonia, y en su proceso llega y traspasa por Atenas, que ya vimos lo que pasó ahí en Atenas. Se enfrentó a los estudiantes y escolares. Pasó a Tesalónica, donde había cristianos maduros y de dinero, de influencia, y eran gente que escudriñaba la escritura. Y ahora llega a Corintio, lo más bajo que hay de la gente, y comienza a predicar y se frustra por el ambiente en que está. Y eso nos debe enseñar, hermanos, que somos susceptibles nosotros de nuestras circunstancias, y debemos de andar cuidándonos constantemente, hermanos, elevando nuestro espíritu, nuestro testimonio y nuestro carácter sobre encima de las circunstancias, porque si no tenemos cuidado podríamos caer presos a las circunstancias, y por la humanidad o el lado humano de nosotros ser pretensos a frustrarnos más. Como vemos que Pablo se frustró meramente, y él básicamente les dice: bueno, ¿saben qué? Mis manos están limpias de ustedes. Ya dejé de predicar y quiso seguir. Pero el Señor le reafirmó y lo animó, y le dijo: ¿sabes qué? No, cálmate, Pablo, yo estoy contigo, nada te va a pasar, y sigue adelante. Y cómo eso describe muchas veces a nosotros, ¿verdad? A veces nos ponemos en situaciones donde no sabemos qué hacer, nos frustramos o nos desesperamos o nos sentimos inquietos por razones que ni siquiera sabemos por qué. Pero es siempre en momentos porque Dios conoce nuestro corazón, que Dios nos trae una calma y nos dice: calmado, todo va a estar bien, yo estoy contigo, vamos a seguir adelante. Y Dios es muy fiel en eso. La semana pasada vimos cómo Dios bendijo la iglesia primitiva en estas circunstancias, porque vemos un enlace entre un pueblo unido. Y ya hablamos sobre eso, no vamos a repasar eso. Nomás quería recordarles el primer verdad que vemos en este capítulo 18. Había una conexión con diferentes nombres de personas, un enlace de personas, que si Pablo no hubiera tenido estas personas, no hubiera podido lograr hacer lo que él hizo. Y esta misma gente le sirvió de ánimo a Pablo. Y eso nos ayuda a nosotros ver, hermanos, que como iglesia somos muy importantes los unos para los otros. Simplemente nuestra presencia trae ánimo a alguien más. Un saludo, un puesto de ujier, estando en nuestro lugar. Me encanta ver estos tres hermanos ahí cada miércoles. No falten, vamos a ver aquí los hermanos. ¿Por qué? Porque hay algo, aunque no estemos necesariamente conscientes, pero nos conformamos a la dependencia, a ver estos hermanos que son fieles en su lugar. Y eso anima y nos estimula a buenas obras, hermanos. Y eso es la responsabilidad de cada cristiano, entender que es un asunto de individualismo. Somos un cuerpo en el Señor, y cada persona aquí es importantísima.
Por eso debemos de cuidarnos los unos a los otros, cuidar nuestros hijos, asegurarnos que si vemos algo que no está bien o hay algún peligro o algo así, atenderlo con privacidad, con respeto y entendiendo también que no hay familia perfecta, no hay hijo perfecto, todos batallamos con nuestros hijos, pero la idea es que somos una familia en el Señor y debemos de ayudarnos mutuamente con las cosas de la vida. Cuando vemos una familia que está batallando, una parejita que vemos que no anda muy bien, en vez de criticarles o menospreciarles, orar por ellos porque son una familia de nuestra iglesia y los necesitamos, hermanos. Cuando vemos que una hermana antes venía con su esposo y de repente ya está viniendo sola, oremos por el esposo de esa hermana y dice: Señor, ayuda, no sabemos la situación, pero ayuda. O cuando vemos una familia que comenzó a venir los miércoles y de repente venían en autobús a la iglesia y estaba viniendo y de repente, pum, ya dejó de venir. En vez de criticarse, esa gente inconstante, no, orar por ellos porque somos una comunidad, somos una familia en el Señor. Y qué importante es esa filosofía, porque hermanos, vemos que la iglesia primitiva alcanzó a ser mucho para el Señor porque había un enlace de un pueblo unido. Número 2, esta noche vamos a ver esto, que vemos una entrega a la predicación. Vemos una entrega a la predicación. Capítulos anteriores habíamos estudiado la importancia de la predicación. ¿Se acuerdan, hermanos? Cómo es que la obra de Dios debemos entender que la predicación es probablemente la más importante que hacemos en la iglesia. Es el momento donde se abre la Biblia y se expone y se predica el mensaje que Dios quiere que oigamos, tanto yo, el predicador, como usted. Es un proceso. A mí me toca la responsabilidad de entregarlo, pero antes de entregarlo, Dios me lo dio a mí. Y Dios obró en mi corazón y Dios me dio las cachetadas y los coscorrones a mí. Y a través de esa situación, Dios me permite formularlo en un mensaje entendible al oyente común que no estudió todo lo que yo estudié y lo condenso, gracias hermano Pepe, condenso en un mensaje dentro de un tiempo permitido y de una manera que todos podamos agarrar algo. Y es una tarea difícil, pero no imposible. Se ha estado haciendo la predicación por muchos siglos, hermanos, y gloria a Dios por la predicación. Dios ha escogido la locura de la predicación, ¿verdad que sí? Pero vemos, hermanos, aquí que el pueblo de Dios había una entrega a la predicación. Noten el versículo 5, por favor. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Como que si lo encontraron en un pleito, hermano Valencia, peleándose. Timoteo y Silas llegan y lo encuentran bien metido en el pleito y peleando y golpeándose, y como que quien dice tuvieron que sacarlo y dice: cálmate, Pablo, salte de ahí. Así estaba metido Pablo en la predicación del evangelio. ¿Sabe que eso debería ser una característica de nosotros? Cuando está la predicación, toda nuestra atención está ahí. No hay nada que nos puede robar la atención. Los problemas van a seguir estando allí antes o después del servicio. Las llamadas ahí van a estar, los textos, los Facebooks, los Instagrams, los TikTok y todo lo que pasa en este mundo que nos tiene fascinados y largamente esclavizados. Hermano, ahí van a estar. Pero ahorita lo más importante es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Es interesante, hermano, que el cristiano que es fuerte en el Señor sabe cómo apreciar y venir a la mesa del Señor y comer bien como debe de comer, sin prejuicios, sin pretextos, sin complejos. Uno abre su corazón a la palabra de Dios y: Señor, háblame a mí. Sea que sea un jovencito predicando o un anciano que a lo mejor ya no tiene tanta energía y tanto esfuerzo como cuando era joven, no le hace. La palabra de Dios es viva y eficaz y es la que hace una obra en nuestro corazón. Si usted se va aquí esta noche como entró, aburrido, apagado, despegado, todo lo que usted será, usted no le eche la culpa a nadie más, échese la culpa a usted mismo, porque todos aquí vamos a comer de lo que nosotros venimos queriendo comer. Es como que si lo llevamos a un buffet y usted nomás pide una agua, ¿verdad? Y una ensalada, y no le llega todo lo que está allí, pues es culpa suya, ¿verdad? Lo llevamos a un lugar donde podría comer de todo. Y podía hasta usted escoger qué es lo que prefería. Pero usted nomás se quedó con la ensalada y el agua. Bueno, así es la iglesia. Cuando venimos a la iglesia,
Debemos tener la actitud de decir, Señor, yo no sé qué vas a enseñar, qué vas a decirnos como iglesia, pero yo sé que tienes algo para mí porque he estado buscándote toda la semana, tengo una relación contigo, yo sé que tú eres mi pastor y tú caminas conmigo y tú me ayudas a mí, entonces yo sé que tú pusiste algo en el corazón del pastor especialmente para mí. Ayúdame a estar atento para que cuando venga ese mensaje que es exclusivamente para mí, yo lo pueda agarrar y decir, eso es lo que me habló el Señor a mí. Pero si usted no viene así a la iglesia, entonces ahorita es puro y si a lo mucho lo voy a dormir y arrullar. Es todo. Es todo. Yo no sé usted, yo no quiero ser el mismo cristiano. Yo quiero crecer. Yo quiero ser un mejor cristiano. Y eso va a depender de mí y mi actitud hacia la predicación de la palabra de Dios. Se entrega por entero a la predicación de la palabra. All in, como dicen en inglés. Invertido y dedicado por completo. Quiero que vean 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10, por favor. 1 Corintios 10. Versículo 31, por favor. ¿Estamos ahí? Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino en el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice el primer versículo del capítulo 11. Hermano, es un asunto donde tenemos que entender que todos tenemos una parte, hermanos, y todo lo que hacemos para Dios debe hacerse para la gloria de Él. Quiero que vean rápidamente 2 Timoteo. 2 Timoteo, por favor, 2 Timoteo. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la Biblia así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice Pablo ahí en el versículo 5: pero tú, sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? De predicar la verdad como debe de ser, mi hermano. Quiero que brinque 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios es mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Oh, qué diferente y qué diferente perspectiva el cristiano debería de tener de la predicación de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 1 al 5, ahí mismo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿De qué estaba hablando Pablo? Con demostración de espíritu y de poder. Está hablando Pablo que él, cuando llegó a Corintios, la primera vez, lo que estamos leyendo en Hechos, no fue con excelencia de palabra y mucho de eso. Simplemente predicó el evangelio, y como estaba entregado a la predicación,
era la predicación del apóstol Pablo que logró convertir a la gente más pagana. Algunos de ellos fueron salvos, hermanos, y se unieron a Pablo por el poder que salía de él, por el poder que estaba sobre él. ¿Y qué era lo que manifestaba eso? Era la predicación de la palabra de Dios. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, podemos nosotros influenciar a mucha gente con nuestra influencia o con nuestra personalidad. Hay gente, seguidores de personas. Esa persona tiene una buena personalidad, o esa persona es el líder, me cae bien, y que está el otro, así deberían ser todos porque es muy acá y muy amable. Mire, tenemos preferencias de personas, pero recuerde que la iglesia de Corintios tenía problemas con la carnalidad. Y era la iglesia de Corintios que prefería un líder sobre otro. ¿Se acuerdan eso? Que Pablo los tuvo que exhortar y regañar por eso. Ok, bueno, síganme en el contexto. Ahora Pablo se está manifestando diciendo: hey, yo no les prediqué a ustedes con excelentísimas palabras para apantallarles. Yo me concentré en predicar el evangelio de Cristo, y se manifestó el poder de Dios a través de mí. ¿Al qué? ¿A estar allí? ¿A aguantar los golpes? No, a predicar el evangelio de Cristo, mi hermano. Quiere decir, hermanos, que una de las maneras que más podemos manifestar el poder de Dios sobre nuestras vidas es a través de ser entregados a la predicación y el mensaje de la salvación en nuestras vidas. Cada maestro, cada obrero, cada capitán, cada predicador debe predicar totalmente entregado. No a medias, no mediocremente, no nomás ahí una cosquillitas o ahí un pequeño estudio, sino predicar la palabra de Dios. Dice Isaías, por favor, 56. Isaías, por favor, vayan corriendo ahí. Isaías, por favor, vayan corriendo ahí. Perdón, el versículo, capítulo 58, dice la Biblia: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Mi hermano, qué importante es entender lo que es la pasión, la entrega. Predicar simboliza alimentar al pueblo con la verdad. 2 Timoteo 3, por favor, 2 Timoteo 3, por favor. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo hay un método, solo hay un medio, solo hay un elemento que nos puede llevar a la perfección, y esa es la palabra de Dios. No hay nada más, hermano. Escúcheme, el cristianismo no se puede ejercitar, no se puede practicar, y así, haciendo la práctica del cristianismo, llegar a una perfección. Hay cristianos que son mejores cristianos que otros por su práctica. Nos hemos hecho muy religiosos. Sabemos cómo hablar, cómo orar en público, cómo vestirnos, cómo andar, cómo actuar en frente de los demás. Sabemos cómo debemos de ser. Pero la diferencia, hermanos, no es tanto lo que practicas, es el poder de Dios que actúa en nosotros. Es lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. El énfasis nunca ha sido lo que yo hago por Él, sino lo que Él hace por mí. Y el poder de Dios se manifiesta de esa manera. Cuando usted se encuentra con una cristiana, un cristiano que anda contento porque Dios contesta su oración, usted está conociendo un cristiano que anda lleno del poder de Dios. No hay mucho misterio ni mucha ciencia, hermanos. El poder de Dios se manifiesta a través del acto o la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Qué importante. Hay 3 factores de la predicación importantes. 3 reglas o factores de la predicación que debemos entender. Está la hermenéutica, está la homilética y está la apologética. La hermenéutica es la ciencia de predicar. Es la ciencia de predicar. Es decir, hay una ciencia para predicar, hay un método, hay una manera que debemos de ser guiados para predicar todo el consejo de Dios. Entonces debemos entender la Biblia, cómo está dividida, cómo están los autores, cómo están los tiempos, cómo están las normas de conducta, la cultura, y cómo todos ahí está la hermenéutica. Y luego está la homilética, que es el arte de la predicación.
El arte de la predicación es el ejercicio de predicar. Es una arte, es algo que debemos de ejercitar, cultivar y saber cómo hacer. Todos pueden ser buenos predicadores. Y eso se aplica a las damas también. Pueden ser buenas predicadores del evangelio. Deben de saber cómo compartir el evangelio a todo mundo, a toda criatura. No importa la situación, no importa que sea doctora, abogada o sea una señora de la calle o alguien que vende cacahuates. No importa, una persona que está bien preparada para enseñar y predicar el evangelio debe estar lista y listo a todo tiempo de predicar el evangelio. Es la homilética. Y luego está la apologética, que es la autoridad de predicar. Entonces un predicador debe de ser preciso con su hermenéutica, debe ser natural con su homilética, sincero, y debe ser persuador con su apologética. Debe conocer su palabra, debe conocer su doctrina. Pablo le dijo a Timoteo en capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Están conmigo o no? Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir estar listo en todo momento. Redarguye, eso quiere decir exhorta, anima, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay muchos que regañan pero no tienen doctrina para respaldar sus regaños. Hay muchos que gritan pero no tienen doctrina y palabra de Dios para respaldar sus gritos. Qué importante es, hermano, la predicación de la palabra de Dios. Y aquí dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no van a querer escuchar buena predicación. Van a querer escuchar consejeros profesionales. Van a querer escuchar cosquillitas en el oído. Nomás queremos que nos haga sentir bien. Venimos todos cateados, pastor, arrastrados por el diablo, batallando con tentaciones. He pecado tantas veces esta semana y usted vengo aquí arrastrado y usted me patea más. Deme algo bueno, dígame que soy buen cristiano, que soy una mejor persona, que yo sí puedo, que estoy arriba de la montaña. Pues sí, podría hacer eso, pero ¿de qué sirve si usted regresa y no es perfectamente preparado para toda buena obra, como dice 2 Timoteo capítulo 3? Pues qué bueno que se siente bien y tiene su autoestima, está fuertísima, pero de nada sirve. ¿Me están siguiendo, mi hermano? Noé, dice la Biblia, que fue pregonero de justicia, fue predicador de justicia. Aunque él no tuvo ningún convertido aparte de su familia, él fue fiel a predicar la palabra de Dios. Jonás fue evangelista a Nínive y predicó la palabra de Dios, y fue la predicación de la palabra de Dios que rescató una ciudad entera. No fue el gobierno, no fue el sistema escolar, no fue los políticos, no fue el sistema económico, no fue, hermanos, a programas del gobierno. Fue la predicación de la palabra de Dios que salvó una nación, una ciudad entera de aproximadamente 60,000 personas en ese lugar. Fue la predicación que transformó ese lugar. Y hermano, seguirá siendo las predicaciones y enseñanzas de la palabra de Dios que harán un impacto sobre nuestra nación. Oh, hermanos, yo no puedo controlar lo que la Casa Blanca hace. Yo no puedo controlar las leyes que se pasan. Yo no puedo controlar lo que promueven o no promueven, los escándalos que están haciendo en las calles, manipulados por los políticos para causar este caos. Yo no puedo controlar eso, pero yo que sí puedo controlar es predicar la palabra de Dios, mi hermano, que puede ser un cambio en el corazón de una persona. Y Ezequiel fue predicador a los huesos secos, y por la predicación Dios trajo vida a esos huesos una vez más. Por la predicación. ¿Usted anda decaído? ¿Anda volando bajo espiritualmente? ¿Anda un poco desanimado, hermana? ¿Se siente un poco dormido espiritualmente? Suele suceder. Todos somos pretensos a eso. Pero el error de nosotros es quedarnos así. El error de nosotros es acomodarnos a ese estilo de vivir. El cristiano debería decir, no quiero quedarme así.
Quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacer algo diferente en mi vida porque me estoy viendo yo a mí misma, a mí mismo decaer. Me estoy viendo a mí mismo, me puedo ver en cámara lenta, desanimarme, ya no ser el cristiano que antes era. Entonces no es para que usted se deje caer y destruir, es para que usted despierte, mi hermano. Y sabe lo que Dios usa para eso, es la predicación de la palabra de Dios. Es la predicación. Juan el Bautista fue una voz que clamaba en el desierto. Una voz nada más. Una voz, pero qué tremenda voz y qué tremendo mensaje. Dios honró a Juan el Bautista. En Romanos 10, 14 al 15 nos enseña la palabra de Dios. Por favor, Romanos 10, por favor. Romanos 10, por favor. Versículo 14 al 15 dice la palabra, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero tristemente, el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos un compromiso santo ante Dios y no a los hombres, de que todos prediquemos la verdad. Así dice Jehová. Todos tenemos ese deber. Querido maestro, no venga a sus comunicar mediocremente. No venga a enseñar su clase a la y se va, en la carne, dándole un repasadito ahí el domingo en la mañana a su clase. Es que yo ya conozco, es que yo ya sé, es que es muy sencillo la clase. Bueno, por más que usted aguada el mensaje, va a depender qué tanto Dios le use a usted. Pero ¿cuántos somos culpables de venir a nuestros púlpitos, a nuestros salones de esa manera? Que pensando que de alguna manera lo que estamos haciendo es meramente una práctica religiosa, que como que si estuviéramos colectando baches de honor. Ya cumplí con eso, ya fui a la clase, ya enseñé mi clase, ya me paré a enseñar, ya me paré a dar unos cuantos puntos ahí. Y no, mi hermano, el poder de Dios debe estar fluyendo a través de nosotros. Usted debería sentirse desgastado después de enseñar, porque el proceso no nomás fue enseñar, comenzó horas y días antes de llegar a ese momento, en oración, en escudriñar la escritura, en prepararse, indagar, en debatir, en escudriñar, a llegar al punto donde ya tiene un mensaje bien afilado y bien preparado, como serviría un banquete de honor a alguien de dignidad. Decir: aquí está el plato bien preferido. Pero si no está pasando en su clase, no le culpe a su salón, no le culpe a las sillas, no le culpe al status quo o al gobierno, a la comunidad, o hoy en día lo que está pasando. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es la maestra? ¿Quién es la persona que es portavoz de la verdad allí en ese salón? Oh, hermano, ¿cuándo vamos a aceptar esa responsabilidad? ¿Sabe que cómo cambiaría nuestra iglesia? ¿Cómo se transformaría nuestra iglesia? Desde los niños más pequeños en las guarderías, que se les enseña a ellos, hasta los más ruquillos, decimos, ¿verdad? Hasta los más hermanos mayores de edad, con todo respeto y cariño, ustedes saben que les amo. Hasta los hermanos mayores de edad, hasta los más plebes, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo sería que llegaríamos a este auditorio, hermanos, ya rebosando, diciendo: wow, ya el mensaje no es ni siquiera ya la comida principal, va a ser el postre de esta mañana? Amén, porque ya vengo caminando en lugares celestiales con Cristo. Los maestros deberían ser los que más animados están, más entusiasmados, más en fuego, más avivados, porque ellos estudiaron, ellos enseñaron, ellos se entregaron. Deberían de venir diciendo: amén, amén, Dios va a obrar hoy. Pero a veces los maestros son los que más apagados están. Yo digo: pues ¿cómo puede suceder que nosotros nos echamos clavados en este bendito libro toda la semana para estudiarla y enseñarla, y somos los que más apagados estamos? Explíqueme eso. Explíqueme eso. Jeremías 23, por favor. Jeremías 23. Jeremías 23. Dice la palabra de Dios así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Y dice Jehová:
Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Pura trasquiladas, hermanos, hoy en día. Pobre iglesia, hermanos, ¿cómo sale el miembro típico? Todo cuatrapeado y escupido y ofendido, y uno sale, pues qué onda, y ¿verdad? Por falta de entender, hermanos, lo que Dios honra y Dios bendice. Hermano, la predicación debe exaltar el nombre de Cristo, debe honrar, hermano, los preceptos y correctamente dividiendo la palabra de Dios, enseñándola por lo que es el contexto original, para no errar en reglas hermenéuticas y homiléticas, sino predicar la palabra de Dios como debe de ser. Cuando hay clases de hermenéutica en el Instituto Maestros Comunical, deberían de anotarse para tomar esa clase, porque tienen que aprender qué es la hermenéutica y la importancia de la hermenéutica en enseñar la palabra de Dios. Los varones deberían tomar la clase homilética para saber cómo predicar la palabra de Dios. No nomás se trata de pararse y gritar, se trata de saber cómo predicar. Oh, cuántas cosas debemos de entender que la iglesia primitiva tenía como características sobre ellos. Y qué interesante que Jeremías 23 se dedica todo el capítulo, incluyendo Ezequiel 37, dedicándose Dios hacia los pastores que habían descuidado su tarea de predicar la palabra de Dios. Es en serio para Dios. Note conmigo en Jeremías 48:10, por favor. Jeremías 48:10, por favor. Jeremías 48:10, por favor. Note el versículo 10, por favor, rápidamente, hermanos. Jeremías 48:10, note que dice: maldito el que hiciera, ¿qué, hermanos? Indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Hermanos, dice Dios, ¿o vamos a hacer esto bien o lo vamos a hacer a medias? ¿O vamos a entregarnos con toda pasión como Pablo estaba entregado? ¿O para qué entonces hacerlo? Escúcheme, mis hermanos, este es un reto a la iglesia, no es un regaño, este es un reto a la iglesia. Es lo que llamamos es motivar. Yo recuerdo estar en deportes seculares y cómo entraban los entrenadores a motivarnos, y a veces nos tenían que regañar para motivarnos, y nos sacaban de entre nosotros lo que sabíamos que necesitamos escuchar. Alguien tenía que decirnos y recordarnos de lo que se nos había enseñado y qué debíamos de hacer para ganar, lo que se iba a requerir de nosotros para ganar en el campo. Y nos gritaba ese entrenador y nos recordaba y nos regañaba y a veces nos humillaba por tal de inspirarnos y enojarnos para que saliera de nosotros el coraje, pero trascender el coraje hacia la cancha y poder ganar contra la otra persona y el otro equipo. Bueno, la predicación es lo que es. Pablo le dijo a Timoteo: inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Está hablando de lo que ahorita, hermanos, lo que estoy tratando de hacer es motivarnos a entender, hermanos, que la razón por qué Dios bendecía a la iglesia primitiva es porque tenían cristianos, they were all in. Estaban completamente metidos en el asunto. Esa es la verdad. Y aunque toda la iglesia no está representada esta noche, entendiblemente, hay muchos que solamente el domingo en la mañana vienen. Y qué bueno que sigan viniendo. Pero lo que estoy diciendo es, si aquí está supuestamente los cristianos más entregados, más consagrados, los más fieles, llueve, truene, caiga lo que sea del cielo, ¿les duele el callo o no? Aquí estamos, con haber comido o sin comer. Aquí estamos muchos de nosotros. Bueno, si somos nosotros ese grupo, entonces tenemos que entender, hermanos, que si tan solo este grupo entendiera esta verdad, decir, if we're going to do this, we're going to do it right. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a entregarnos de lleno. No andar con este asunto de que medias, de que voy a venir allí al último momento a alistar mi clase.
Voy a venir al último momento a ver qué puedo hacer. No, si yo tengo un salón, voy a invertir de mi propio dinero y mi propio esfuerzo para hacerlo ver bonito mi salón, porque esto es para el Señor, no es para mí. Y todo lo que hago debe ser para la gloria del Señor. Si yo voy a tener un autobús, voy a asegurarme que está limpio en la mañana. Voy a yo limpiarlo, barrerlo, asegurar que todo está bien. Si yo soy ujier, voy a venir a asegurar que mi hilera, mi sección está bien, todas las citas bien en orden. Y no voy a estar esperando al último momento. Voy a venir antes, quizás hasta el sábado en la noche, a venir a ver mi sección, que todas mis citas están en orden. Si yo estoy en la orquesta, voy a asegurarme que todo está en orden. Todos los lugares, los asientos, todo en orden, que no hay tan desorganizado. Si yo voy a venir a predicar, que muchas veces he venido temprano en la mañana, el domingo en la mañana, vengo aquí a orar, aquí a buscar, a ver si todo está en orden. Voy a caminar por las sillas, a caminar pensando en diferentes familias donde se sientan, porque parecen pinturas, se sientan en el mismo lugar todo el tiempo, y voy allí a orar por esa familia. Señor, ayuda a esta familia. Ellos no saben que estoy orando por ellos, pero eso es irrelevante, Señor. Tú bendice a esa familia el día de hoy. Y estoy buscando, ¿por qué? Porque cuando me paro aquí, no quiero hacerlo al ahí se va y no saber lo que yo quiero. Ya haber estado aquí, quiero saber que aquí va a ser el lugar donde Dios va a visitar y Dios va a bendecir. Pero es porque tenemos que hacer las cosas all in, todo, 100%. No que cuando puedo, a ver, pastor, es que usted tiene que... Y el pastor tiene que entender todo como Diosito, ¿verdad? Diosito siempre tiene que entender. Y nos gusta decir así, es que Diosito sabe. Diosito tiene que entender todo. Y se apagaron los amenes bien rápido, ¿verdad? Pero hermano, lo que estoy tratando de animarles es esto. Esta fue la característica de la iglesia primitiva. Quiero que vean por último 1 Corintios 4 y aquí terminamos. Es nada más un reto, hermanos, para motivarnos a seguir echándole ganas. Dios está bendiciendo a la iglesia, pero creo que los mejores años están por delante. Y yo creo que si nosotros le echamos ganas y aún más, hermanos, entregamos y nos entregamos de lleno, venimos a las oraciones, venimos a ganar almas, venimos a consagrarnos, a donde quiera que andemos, en las tiendas, en restaurantes, estemos cargando folletitos, tratados para repartir a todo mundo, hermanos, Dios puede hacer algo mucho más allá, que sea maravilloso en sus ojos. 1 Corintios 4, del 2 al 5 dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién? A todo mundo podemos engañar aquí, hermanos, aparentar que no, yo pastor, no, yo sí, y sabemos muy por dentro que estamos haciendo la obra indolentemente. Ahí se va. Yo nomás me recuerdo del domingo cuando estoy allí en la iglesia. Yo nomás me recuerdo que soy maestra cuando hoy de repente llego a mi clase, ahora soy maestra. Yo nomás soy capitán ya cuando estoy en el autobús. Yo nomás soy ujier ya cuando me puse el saco. Yo nomás soy de la orquesta ya cuando, pues tengo que sentarme y rascarle. No, hermano. Es todo el tiempo consagrados, todo el tiempo pensando. No estamos haciendo el trabajo de una fábrica, de una compañía secular. Estos son los negocios de mi Padre, dijo Jesucristo. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, son negocios del Padre. ¿Cómo haríamos nosotros los negocios del Padre? Muchos le dedicamos más esfuerzo a nuestras compañías que a la obra del Señor. Somos más celosos por nuestros quehaceres y nuestras responsabilidades. Con más pasión nos entregamos y con más esmero nos esforzamos para hacer lo que para nosotros es importante, pero la obra de Dios lo hacemos indolentemente. Que no sea eso, hermanos, que no sea eso. Todos podemos cambiar en eso. Le voy a decir cuándo y cómo. Ahorita. Ya. Esa es la bendición de ser cristiano, que ahorita ya pude cambiar. Es simplemente decirle: Señor, bueno, así era, la verdad que sí, el pastor le pegó al clavo, así era, pero hasta aquí, ya no más. De aquí para adelante, terminando este servicio, yo ya voy a hacer la obra como debo de ser. Voy a comenzar el día lunes a estudiar la lección. Voy a comenzar a buscar una ilustración. Voy a comenzar a orar por cada alumno por nombre. Voy a visitarlos en sus casas, porque el pastor nos pidió hace 3 meses que visitáramos cada miembro de la clase. Voy a estudiar, voy a prepararme, voy a ayunar los miércoles como estamos retando a la iglesia. Voy a echarle ganas. ¿Por qué? Porque Dios merece eso y mucho más.
Señor, bendice la clase que hemos recibido esta